ya estamos aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Muy buenas tardes. Yo soy la psicóloga Isis Salas y me da mucho gusto que nos reciban como todos los lunes a partir de las 4:30 en sus hogares, nos vean por Facebook Live. Y bueno, el tema que preparamos hoy lo hicimos también pensando pues en que se acaba de conmemorar el Día Internacional del Autismo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí expertos en el tema, por supuesto. Y me da mucho gusto recibir y saludar también a mis amigos. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy el psicólogo Wilber Romero y sí, vamos a comenzar el día de hoy el programa. Yo creo que también celebrando este mes del niño, ¿no? O sea, creo que el 30 de abril pues se celebra al niño que todos llevamos dentro. Y pues les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, o sea, sobre todo a lo mejor tratar de aprovechar este mes como para que podamos hablar de todo aquello que pueda estar relacionado también con los niños, pero particularmente y lo que nos toca el día de hoy es hablar un poco sobre la salud mental y particularmente sobre esta condición que es el autismo. Pero bueno, yo soy Adriano Velo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, gente bonita de Viviendo tu Mundo al Centro? Soy Alicia Ávila y el día de hoy, como bien mencionan mis compañeros, vamos a hablar sobre el autismo y me voy a permitir leer la frase de la semana. Dice, se necesita hacer mucho más énfasis en lo que el niño puede hacer en vez de lo que no puede hacer. Y esta frase realmente se relaciona a lo que un niño con el síndrome de autismo, ¿no? O sea, tiene, ¿no? Porque a veces nos fijamos en lo que quisiéramos que haga el niño y no reconocemos aquellas cosas que sí puede hacer, aunque sean chiquitas, pero a la hora de compararlo con el avance, ¿no? De otros niños, Exacto, vamos viendo de que no van a la par. Y bueno, aquí Adrián, que es el bueno en este tema, nos va a compartir qué es el autismo y cómo podemos irlo identificando, Pues, ¿no? claro. perdón, Sí, y sí, sobre sí. todo porque yo creo que es un tema que a mucha gente le interesa también como ir conociendo. Porque de repente pueden ver situaciones o vivir situaciones que les hace dudar de cuando hay un trastorno de espectro autista o de repente en los niños, sobre todo los papás que son primerizos, que, que, que a veces tienen como esos temores. Y bueno, yo creo que podemos pues comenzar con el tema por ahí porque creo que para los que nos ven y que de repente puedan tener allí en casa un niño, pues también sepan cómo los papás lo pueden ir identificando desde sus niños más pequeños. Sí, yo creo que también tomar en cuenta, y así como lo mencionaba Isis al principio del programa, el pasado 2 de abril se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial sobre la concienciación del autismo, que bueno, una de las principales, de sus principales objetivos es pues justo traer a la mesa de la conversación sobre todos estos temas. Y yo creo que hablando de síndromes, de condiciones, de características que puedan estar relacionadas con la salud, pero sobre todo de la salud mental de los niños, en muchas ocasiones se pueden llegar a relacionar específicamente con sinónimos que hablarían como de ciertos retrasos o que de alguna u otra forma nos lleven a pensar automáticamente en estigmas negativos, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que ahorita, eso precisamente iba a decir, también es una manera de desestigmatizar Ujú. el término, ¿no? Y lo que decía Wilber, que, bueno, que hay papás que tienen temores. ¿Por qué? Porque a veces hay papás que decimos, chispas, ojalá que no, ojalá, porque no sabemos realmente de qué se trata la condición, o sea, cuál es pues, no sé, los alcances que puede tener, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría, Adrián, que si tú pudieras, pues, compartirnos, o sea, como la Sí. definición de lo que es el espectro autista o el autismo, si es lo mismo o cuál sería la diferencia. Sí, yo creo que a lo mejor partir de ahí en cuanto también a los nombres, ¿no? Porque en muchas Ah, ok. ocasiones, a lo largo y un poco dentro de la salud mental, Ujú. nosotros utilizamos ciertas clasificaciones internacionales, que es el conjunto de, bueno, de una serie de expertos que basado en información científica, en todos estos avances que puede ir conjuntando la ciencia, pueden ir buscando la manera de nombrar a ciertos grupos de síntomas, a ciertos grupos de características. Y entonces, en las últimas revisiones, hablando de una de estas clasificaciones, que es el DSM-5, se busca englobar
a todas estas características que entraban o compartían particularidades como autismo típico, autismo atípico, el síndrome de Asperger. Entonces, todo eso queda incluido en algo que se llama los trastornos del espectro autista. Ah, ¿no? muy bien. En el entendido que justo no es, vamos a decir, como la presencia de sí o no, sino entonces puede haber un continuo en ciertas características que nos pueden hacer sospechar o nos pueden llevar a la identificación de alguna de estas características. Entonces, trastornos del espectro autista. Y los trastornos del espectro autista estamos hablando de un padecimiento que está relacionado con el neurodesarrollo. Okay. Como con todas las características que un niño y evidentemente una persona, porque eso es algo que también tenemos que mencionar, no es algo exclusivo de los niños, es algo que acompaña a lo largo de la vida. Y entonces ciertas características que van a estar relacionadas con la manera en la que esa persona interactúa, con la manera en la que esa persona se comunica, con la manera en la que esa persona puede estar percibiendo y codificando todas las señales que vienen del exterior, que eso va a involucrar ciertas respuestas o ciertas conductas características. ¿Ok? Entonces, es un síndrome relacionado con el neurodesarrollo. Ok. Ok, como tú dices, Adrián, no es algo exclusivo de los niños, pero es cuando se detecta o uno puede detectarlo, ¿no? En esta etapa temprana de la persona. Sí, y yo creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta porque la verdad, y eso es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta, lo difícil que puede ser para las familias y lo difícil también que puede representar no solo el hecho de a lo mejor dimensionar, entenderlo, atravesar todos estos duelos que pueden representar también el enterarse de ciertos diagnósticos, sino también lo que en algunas ocasiones puede ser a lo mejor visible, pero que por parte de las familias lo pueden ir normalizando. Y entonces, en estas situaciones en las que pudiéramos hablar como características particulares del neurodesarrollo, pero de las personas con algún trastorno del espectro autista, es que pueden haber problemas para comunicar y para tener como esta reciprocidad social. Entonces, como que en algunas cosas dentro de lo social no lo van a entender y no lo van a codificar de la misma manera. Luego entonces van a responder de una manera un tanto atípica. Claro, ¿Okay? como estas respuestas de repente extraordinarias, ¿no? Que puedas encontrar o ver en un niño. Oye, pero de repente estoy pensando porque, no sé, se me ocurre, ¿no? Que los niños entre el primer año, el segundo año, ves que ya empiezan como a hablar, como a expresarse. ¿Desde cuándo ya uno puede como empezar a identificar esto? Claro, o sea, es muy importante tomar en cuenta también y en base a eso como los parámetros en cuanto a la parte del desarrollo. Pero hablando del espectro autista, se puede considerar que más o menos o habitualmente es como alrededor de los 2 años. Pero, pero pueden haber indicadores desde antes de esa etapa de desarrollo. En el entendido de que, por ejemplo, un niño más o menos como a los 6 meses, bueno, ya es capaz de devolver una sonrisa, interactuar con la mirada con los cuidadores, poder, un poco después de eso, al año, ya debe de estar balbuceando o entonces emitiendo sus primeras frases, comunicándose, que eso es algo que a lo mejor pues estamos acostumbrados y a lo mejor a identificar, pero que en algunos niños puede ser de manera diferente ese tipo de comunicación. Entonces, aquellos niños que de pronto, pues eso, no mantienen la mirada a la hora de interactuar, como que no tienen ese interés por compartir el juego, por interactuar con el otro, en donde pueden haber o más bien ausencia en cuanto a comunicaciones, ¿no? Y decir, bueno, quiero eso, y entonces en lugar de señalarlo, se llegan a incomodar o a desorganizar también en la parte de su conducta de forma muy rápida. Pero más o menos alrededor o antes de esa edad es que ya pueden haber ciertas fallas que a lo mejor pueden llamar la atención, ¿no? Una de ellas, efectivamente, es todo lo relacionado con el lenguaje. Pero sí sería también importante, Adrián, ¿verdad? Que la gente considere que no porque un niño no responde a un estímulo, también pudiera ser que no escucha bien. Entonces sería muy importante también ir descartando, ¿no? La posibilidad de, o sea, hacer un estudio para saber que también escucha el niño, para saber si en base a eso no está respondiendo como uno esperaría, ¿no?
a esos estímulos de que cuando te llamen, volteas a ver, haces caso, o sea, haces como que los sonidos del balbuceo en los bebés, etcétera, ¿no? Entonces sería también importante por ahí ir, no pensar que porque no sigue esta línea, ¿no? de madurez, ya tiene que tener Claro. autismo, ¿no? Sí, sí, Ya. que no es algo que tampoco se diagnostique de forma inmediata, ¿no? Ajá. O sea, Claro. lleva su proceso y es algo que bueno, una de las formas en las que también es muy importante a la hora de poder ir evaluando todas estas condiciones es mucho la preocupación de los padres. Y entonces, porque a Ujú. final de cuentas son quienes están o pasan más tiempo con el niño, con la persona, y pueden identificar incluso esas situaciones que a lo mejor pudieran ser muy finas y que les llaman la atención. Entonces, Ujú. pero bueno, sí es importante cubrir con todo ese proceso para poder integrar un diagnóstico y que evidentemente va desde la parte de esta atención primaria, como pudiera ser el pediatra, como pudiera ser el médico de la familia, y que entonces poco a poco va ayudando a descartar otro tipo de patologías hasta que finalmente se llega al diagnóstico más complejo, que a lo mejor eso forma parte del equipo de salud mental. Adrián, ¿y cuál sería, por ejemplo, bueno, son dos preguntas, ¿no? O sea, Sí. ¿cuáles serían como que los principales indicadores para decir, bueno, aquí, digo, un papá, la verdad, yo no recomiendo que diagnostique, ¿no? Para nada, o sea, pero Ujú. por lo general los papás o los maestros Pues son los que sí, dicen, son los oye, que seguro tiene observan. esto, pero pues sí, como Sí. algo que te puedas decir, ok, si tú observas esto, vale la pena que lo lleves a hacer una valoración. Esa sería como que mi primera pregunta. Y también, ¿cuáles son el tipo, o sea, qué pruebas o qué, cuáles son esos parámetros de observación que utilizan los profesionales de la salud mental especializados en esto, o sea, para detectar o descartar, pues esto, si está el niño en el espectro autista? Por ejemplo, a la hora de poder organizar toda esa información que pueden proporcionar los padres o que incluso nos pueden proporcionar otro tipo de cuidadores, va a ir de la mano con alteraciones que puedan estar relacionados con esta comunicación, con Ok, la sería comunicación que como lo puede ser primero que observar. social, ¿no? En donde pueden haber desde retrasos en el desarrollo del lenguaje, hasta lenguajes o lenguajes dentro de la parte verbal, pero que pudieran considerarse como que hablan raro o que tienen una Mm. forma muy particular de hablar, ¿no? Y Ok. de pronto los papás llegan a observar, es que pues tiene 6, 7 años, pero habla raro y de pronto pareciera que estuviera hablando un profesor o pareciera que estuviera hablando un adulto chiquito o de Ujú. pronto utiliza palabras a lo mejor un poco, o sea, poco comunes, como Ok. ese tipo a lo mejor del lenguaje que pudiera llamar un poco la atención, ¿no? Pero bueno, en aquellos niños que llegan a desarrollar la parte del lenguaje, porque si no, también existe esta otra parte Oye, donde y hay repiten retraso, igual ¿no? a veces muchas frases, ¿no? De- Van Y repitiendo. tiene sí, movimientos catatónicos y así. dependiendo, Ok. claro, dependiendo también, y por eso hablamos de este espectro, ¿no? En donde pueden haber desde condiciones en donde el lenguaje pudiera estar más afectado hasta situaciones en donde el lenguaje pues realmente parezca o esté prácticamente intacto, ¿no? Por otra parte, todo lo relacionado con la interacción social. Y Ok. entonces, en esta interacción, en donde esto que hablamos de la reciprocidad, involucra un montón de procesos o un montón de situaciones en la forma de interactuar, porque ahora que nosotros estamos platicando, nos estamos viendo a los ojos, Ujú. estamos confirmando el discurso de la otra persona. Ujú. Bueno, todo eso de pronto se puede llegar a tener como su particularidad Ok. y de pronto que me cueste más trabajo reconocer esas señales sociales como para que yo pueda interactuar de la misma manera. Entonces, de ahí como esta tendencia a que de pronto y en algunos niños dentro de esta condición se les llegue a tachar o a estigmatizar como si fueran groseros Ok. o como si fueran o como si tuvieran algún tipo de discapacidad justo Ujú. por no considerar estas fallas en la interacción social. Y Ujú. entonces, si yo no entiendo lo que alguien me quiere decir al levantar las cejas, ¿no?
Y entonces, bueno, oye, yo te estoy saludando al levantar las cejas, porque Ajá. tú no me devuelves ese saludo, ¿no? Esa es la parte de la interacción social, ¿no? Hablando de niños más pequeños, pues evidentemente tendría que ser también todo esto que puede ser como a la hora en la que yo te llamo, que me voltees a ver, que me veas cuando yo te estoy, o sea, que mantengas la Ujú. mirada hacia los ojos, ¿no? Y finalmente, en todo lo que puede estar relacionado dentro de aquellos intereses que pueden llegar a ser muy selectivos. Ok. Y entonces que eso a veces puede llegar a dificultar el diagnóstico, porque bueno, en algunos chicos puede ser mucho más factible que de pronto digan, ah, pues es que sí le gustan sus juguetes, ¿no? Que es lo Ajá. mejor como lo esperado para Ujú. cierta edad. Pero ya cuando nos detenemos y pues literal nos sentamos a jugar con el niño, vemos que la forma de jugar es a lo mejor más de pronto como cierta tendencia a que sí le gusten los carritos, pero no le gusten los carritos como para replicar el juego, Ok. sino que de pronto le pueden gustar los carritos por tener cierto interés particular hacia las llantas o hacia las Mm. piezas Ajá. Es más o selectivo lo que enfoca su atención sería. exactamente. Y entonces, y de pronto también llegar a tener, o sea, gustos o a lo mejor dominar temas que puedan ser, a lo mejor de un manejo mucho mayor a lo esperado para su edad. Y entonces Claro. estamos hablando de niños de 5 o 7 años que de pronto te pueden decir el nombre de los dinosaurios Completo más con sus extraños, ¿no? características. Ajá. Cuando a lo mejor en otros temas de pronto le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, como a grandes rasgos serían como esos tres grupos de características. Lo relacionado con la comunicación, lo relacionado con esta Ok. parte de la interacción social y lo relacionado a la parte de estos intereses o comportamientos característicos de estos chicos. Y el diagnóstico, pues a final de cuentas termina siendo clínico, o sea, Ujú. recopilando información de lo que se observa en casa, de lo que se observa en medios sociales, de lo que se puede observar en el consultorio. Se pueden utilizar, evidentemente, bajo ciertos rubros, ciertas escalas o ciertas cuestionarios, test que aplican dentro del equipo multidisciplinario psicológico, como para que ayuden a puntualizar a lo mejor los dominios Ah, ok. o qué tanto Como, dentro de ese espectro como ver más específico dónde se Ok. puede encontrar el niño, ¿no? ciertas áreas o a lo mejor o lugares en donde vaya a requerir como Oye, cierto tipo de y apoyo. yo pensando un poquito en los papás, ¿no? Que nos puedan estar viendo o la gente que de repente tiene esta preocupación. ¿A quién, por dónde empiezan, ¿no? Eh, esta búsqueda de ese diagnóstico? Yo entiendo que ellos puede ser que lo observen o que alguien fuera, ¿no? También que sea cuidador o que esté muy pendiente, de repente les diga, ay, mira, puedo percibir algo extraño por acá o algo diferente. ¿Con quién empezaría unos papás para poder tener un diagnóstico? Bueno, es que, bueno, yo creo que yo de primera instancia yo creo que pensaría o más bien validaría esa preocupación de los papás, ¿no? Ok. Más bien que no se queden con la espina o que, por ejemplo, alguien les pueda decir, ay, no, hombre, vamos a esperar a que hable, a lo mejor es Ajá, flojito, exacto. a lo Ajá. mejor solo vive con Porque adultos. fíjate que en varias ocasiones yo he escuchado eso, ¿no? Sí, Como que hay, digo, en el lenguaje común te dicen, creo que es autista, o no sé, a lo mejor lo pueden decir de chiste al principio, pero después hay una preocupación detrás de esto y de repente sí he escuchado el, ay no, espérate que empiece a hablar para que ya veas que cómo está, ¿no? O a ver si hay claro. algo. Porque además creo que no hay digo, en el caso de mío de que en consulta yo no atiendo niños, pero sí me han preguntado, oye, ¿te puedo llevar a un niño de 2 años? ¿Te puedo llevar? Obviamente a mí me llegan por otras situaciones, pero de repente en estos casos también puede haber a lo mejor está muy chico mi hijo para que le hagan estudios, a lo mejor no, todavía me espero. ¿Cómo es? Sí, yo creo que entonces, digo, de tener como en cuenta esa parte de la preocupación,
que sea algo que se pueda platicar en la casa, Ok. o sea, que puedan platicar, digo, los cuidadores, el papá, si apoya de pronto la tía, el tío, los abuelos, como ir recopilando ese tipo de información para llevársela al profesional que pueda estar a cargo de la salud y tomando en cuenta que esta parte de la salud mental no es exclusiva de los psicólogos, de los psiquiatras, sino también es algo que se engloba dentro de las otras especialidades de la salud del niño, o sea, el pediatra, el médico familiar, El neurólogo, ¿no? el neurólogo, entonces como que de alguna u otra forma ir o llevándole esa preocupación al profesional para que pueda entonces iniciar el proceso de estudio y que se pueda ir identificando. Ah. Oye, y de ahí, por ejemplo, la pregunta, o sea, para los papás que nos ven, o sea, ¿cuál sería el beneficio para una familia de detectar a temprana edad, ¿no? Esta parte de que si el niño si tiene algún trastorno, ¿no? O sea, ¿cuál sería el beneficio para el niño y para la familia también? O sea, en general el pronóstico puede ser muchísimo más positivo, o sea, es mucho mejor aquellos diagnósticos y aquellas intervenciones que empiezan lo más temprano posible. Entonces, por eso insisto en que no se queden con la espina de pronto decir, oye, es que pues mi otra hija ya hablaba a esta edad, o de pronto mi otra hija Claro. jugaba de esta forma y él no. Entonces, porque en la medida en la que se pueda identificar tan temprano como sea, estamos hablando niños mucho antes de que estén en el kinder, pueden empezar a recibir intervenciones, pueden empezar a recibir este tipo de acompañamientos, terapias, que pueden cambiar radicalmente el futuro y que pueden cambiar radicalmente la parte de la adaptación en cuanto a todos estos ambientes sociales, que esa es una de las cosas que de pronto llega a costar más trabajo, ¿no? Claro. Oye, Y Así es. evidentemente ayudar con todo eso a la familia. Oye, y creo algo importante que es la familia, porque digo, en el proceso también la familia tiene que involucrarse, porque yo creo que con niños, bueno, los papás son como un punto muy importante. Digo, a veces los papás son los que necesitan la terapia para poder, También, claro, para sí. poder apegarse al tipo de tratamiento que pueda tener el niño o el acompañamiento que puedan ellos darle y poder entender, ¿no? Lo que es este trastorno espectro autista desde pues todas sus, ahora sí que sus gamas, ¿no? Y que los papás pues puedan eh, abordarlo de acuerdo pues a lo que yo creo que el niño necesita. Exacto, porque eso es y muy, muy importante, ¿no? Lo que se busca, y cuando estamos hablando de trastornos del espectro autista, estamos hablando también de intervenciones y acompañamientos y a final de cuentas un trabajo en equipo, que ese equipo lo que va a buscar es poder diseñar de manera, o sea, vamos a decir como exclusivo el tratamiento que requiera ese niño, Ese ¿no? O niño. sea, de forma individualizada. Pero Y bueno, que también resulta bien difícil para la familia. O sea, claro, que de hecho esa era mi pregunta, o sea, ¿cuál ha sido como cuando está, o sea, cuando se le va a dar el diagnóstico a los papás y resulta que sí, etcétera? ¿Cuáles han sido como que cuáles son los principales como temores o las reacciones de las familias, ¿no? Cuando ya saben, porque pues finalmente es algo que impacta, ¿no? Y saben que va a impactar pues en el resto de su vida. Aunque pues luego estos chicos logran ser autosuficientes, o sea, ser autoasistibles, o sea, no es que nunca vayan a poder manejarse solos, y también depende del tratamiento que lleven y del Sí, grado, ¿no? del Entiendo. grado. Pero bueno, ¿cuáles son como que los principales temores de los papás o las reacciones que de pronto pueden tener? Yo creo que, y a lo mejor eso nos puede pasar a todos, ¿no? De alguna u otra forma, de primera instancia, todo este proceso de negación o de bloqueo, ¿no? Cuando de pronto me llegan a confirmar aquella sospecha que a lo mejor yo ya traía, o que a lo mejor puedo estar buscando, o así casi con los dedos cruzados de que me digan que no es eso, y entonces de pronto cuando alguien me lo confirma, pues de alguna otra forma una respuesta de evitación y decir, pues bueno, voy a buscar en otro lado, a lo mejor que alguien me diga algo diferente, o que eso de alguna u otra forma, pues en muchas ocasiones solo puede relacionarse también con pérdidas de tiempo hablando de la intervención,
¿no? Pero Ok. yo creo que pueden existir diferentes respuestas, Reacciones. dependiendo de la manera en la que evidentemente se aborda el tema, dependiendo del contexto, dependiendo también de la etapa en la que se encuentre la familia, de manera en la que se pueda platicar. Y que desgraciadamente, digo, hoy en día a lo mejor, porque por ahí hay también mucha información con respecto a la frecuencia o hablando de números en el que este tipo de condiciones se pueden presentar. Y por ejemplo, se habla que, bueno, antes era más infrecuente, o sea, que era Ajá. más raro. Y hoy en día es mucho Sí, claro. más frecuente. Y entonces, y la verdad es que no es que sea directamente que se esté produciendo más, pero No, existen una serie de factores, incluyendo el hecho de que se pueda identificar, que claro. haya más Exactamente, información, que que se haya pueda más, Yo creo que, diagnosticar. yo creo que hay más información, ¿no? más Digo, conciencia a lo mejor. sabemos que antes todo lo que eran trastornos de repente lo veían como si fuera algo, no sé, brujería, o sea, cuando no Claro, teníamos la información más científica, más médica de las situaciones, a lo mejor lo veíamos como algo paranormal de repente sí, o situaciones donde ni siquiera, digo, a lo mejor un miembro de la familia tenía algo así y lo escondían, entonces era más difícil el poder como identificarlo. Ahora lo que se busca es que estos niños puedan ser partícipes hasta en una escuela. Y yo recuerdo, ¿no? En mi época de la escuela, cómo empezaba o cómo inició todo La este inclusión, ¿no? movimiento de inclusión. ujú, Que todavía De, siento que no estamos listos, ¿eh? O sea, nos falta mucho porque no es, digo, o sea, digo, es un tema de capacitación al docente, al administrativo, al padre de familia, a los propios alumnos, es un tema O sea, como no bastante basta con amplio. las buenas intenciones. Es correcto, sí, digo, Tiene uno que... y a veces, o sea, y de pronto colegios aceptan, por decirlo de alguna manera, niños, pero no están preparados para tenerlos y entonces todo el tema de la sombra que los tiene que acompañar, etcétera, se vuelve ahí como, o sea, si no está bien como cimentado este tema de la inclusión, yo creo que es, hasta puede ser un poquito más perjudicial que de beneficio para los Se propios genera un niños. estrés en el propio niño Así que es, de y verdad en su no... grupo, en su Sí. y maestra, o digo, sea, creo que es algo que ha ido cambiando, ¿no? Porque estoy hablando de hace muchísimo tiempo cuando esto sucedía y cómo ha ido cambiando y cómo esto, digo, en las escuelas pues ya es más frecuente, a pesar de que han hecho esfuerzos para poder ser más inclusivos, que en esa época la inclusión la estaban empezando con las rampas, con apenas. otras claro. Con cosas, cambiar ¿no? los términos, ¿no? O sea, un Exactamente. poquito Entonces, ahí. digo, actualmente pues ya ha avanzado, ya ha crecido, estoy hablando de hace 10 años, De hecho, pero sí. perdón, no, es que en la universidad me acuerdo que nos mandaron a ayuda, así se llama ese centro, y fue una experiencia muy, no lo sé, como que muy, me encantó, porque sí, o sea, estaban también empezando ellos un poquito, pero habían logrado avances importantes allá, ¿no? Y sí nos explicaban, bueno, que, o sea, no había un solo diagnóstico similar, ¿no? O sea, realmente ahí estaba cada quien con sus propias características, como somos las personas en realidad, que es lo que también yo pensaba, o sea, cada uno de nosotros tiene diferentes características, aprendemos de manera distinta, entonces todos somos diferentes en un salón de clase y lo hemos visto que incluso los maestros tienen que hacer su programación dependiendo de un diagnóstico que elaboran previo, cuando conocen a sus alumnos y ven que no sé, esos son más auditivos, esos les gusta jugar más, estos son más, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. así pasaba ahí, o sea, digo, pues sí es como un poquito, la inclusión tendría que estar como en todo, ¿no? Todo el contexto y todo el aparato educativo o académico, ¿no? Sí, en torno al cuidado y a lo Así que es. representa también la parte de la salud del niño, que yo creo que sí, ¿no? Existe mucha más acceso a lo mejor a la información, pero
Digo, también no hay que dejar de ver que así como hay más acceso a información hacia las cosas positivas, también hacia las cosas negativas, Claro, ¿no? Y entonces, Claro. que terminan reforzando muchos mitos, que terminan así es. reforzando muchos, pues, tratamientos que ni siquiera son tratamientos y que de Ujú. pronto, y Que por eso tómale esto, dale hacía mucho esto. Sí. énfasis en cómo la familia puede, la familia del niño puede vivirlo, porque entonces que de pronto en esa etapa de vulnerabilidad, en esa etapa en la que a lo mejor como familia estamos procesando este tipo de información y a lo mejor nos podemos sentir desgastados, angustiados, con un montón de ideas preocupantes en la cabeza y que de pronto llegue alguien y nos ofrezca a lo mejor un tratamiento mágico o No. pues uno se puede Claro, ir sí, con esa claro. finta y evidentemente no solo poner en riesgo la salud del niño, Ujú. pero sino también de alguna otra forma llevar como toda una serie de retrasos en las intervenciones Ajá. que pueden llegar Así a ser es. mucho más Que al final, como favorables, son ¿no? pequeñitos, o sea, hay como una neuroplasticidad cerebral, ¿no? O sea, ellos pueden ir aprendiendo por medio de estas terapias de lenguaje sociales, pueden ir desarrollando, ¿no? Ellos al estar pequeños. Exacto, y que es dentro de la parte de las intervenciones y por eso la importancia de que todos estos abordajes sean individualizados, es como para poder evaluar cuáles son las áreas que requieren más apoyo Ok. y a partir de eso empezar a armar ese tipo de trabajo. O sea, no es algo exclusivo del psiquiatra, no es algo exclusivo del terapeuta del lenguaje, del terapeuta de conducta, de la familia, sino es un trabajo que corresponde a todos y también nos corresponde a la sociedad. Ok. Porque como sociedad nosotros sí podemos, pues digo, enfatizando o a lo mejor asociando esta cosa de autismo con algo que pudiera considerarse como un insulto o como Ujú. un término Peyorativo. peyorativo, ¿no? Ujú. O sea, con eso fomentamos esta parte de la exclusión y evidentemente a estos estigmas negativos, ¿no? Entonces, en el entendido de que, bueno, no es algo solo de los niños y que, bueno, pueden existir, por supuesto, y existen muchos adultos que a lo mejor teniendo todas estas características quizá no tuvieron la oportunidad Claro, de de tener atenderlo. algún tipo de tratamiento y que evidentemente pueden hablar o hay muchas historias de lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? Ujú. Desde la integración de justo a un grupo social hasta historias de bullying, ansiedad, Así depresión, es. etcétera, ¿no? Como todas las Abandono, complicaciones creo que que hay puede ser. mucho, ¿no? Y creo que, digo, en la sociedad civil también ya hay como esta visión, ¿no? No me acuerdo ahorita de la asociación, pero hay una asociación que trabaja Sí, con los padres que pues finalmente son estos cuidadores primarios, Primario. ¿no? De niños. Y creo que esto es algo, bueno, que ha venido a la par, ¿no? Con la información, con el acceso que tenemos. Pero bueno, creo que es importante que eh, pues también la sociedad civil pues vaya trabajando con esos temas, porque son temas que a lo mejor no los escuchamos como una epidemia o como algo así tan frecuente, pero es algo que está ahí y que es parte, ¿no? De, digo, de la vida de una familia de repente, entonces, y que a lo mejor como sociedad nos pueda, o sea, nos pueda llevar al punto de entonces de tener este tipo de dudas y que a lo mejor busquemos Claro. resolverlas, ¿no? Y que busquemos resolverlas y de pronto alguien ahí pone un chisme en una nota amarillista o de pronto, y entonces ahora sí rápidamente uno se va a investigar a ver qué Ajá. encuentras o qué fue lo que dijo fulano y mengano para seguir el hilo del chisme. Pero entonces, ¿por qué no hacerlo a lo mejor también desde la parte claro, positiva con algo, Claro. ¿no? Y si alguien dice autismo y alguien dice Asperger, o sea, ¿qué significará eso? Entonces, poder buscar más información con respecto a esto y a lo mejor poder tener una dimensión muchísimo más completa y entonces que ya no nos agarren en curva y que de pronto alguien empiece a esparcir un mito con respecto a esto cuando tú puedes decir, pues no tiene nada que ver esto con lo otro, ¿no? Oye, Adrián, y un mito sobre el autismo. O sea, yo he escuchado que los niños autistas son muy inteligentes. ¿Eso es algo real, real? Lo que pasa es que durante mucho tiempo se llegó a asociar la parte del autismo con discapacidad intelectual.
Ujú. Entonces, que en el contexto, estamos hablando, cuando hablamos de los trastornos del espectro autista, estamos hablando de justo esto, características especiales con respecto a la comunicación social, a la interacción social y a la parte de comportamientos o intereses selectivos, ¿no? No estamos hablando de que sea afectada la parte de la inteligencia. Ok. Aparte, y como cualquier otra persona, una persona con autismo o con un trastorno del espectro autista también puede tener alteraciones en la inteligencia, alteraciones en el Ok. aprendizaje, ansiedad, depresión, o sea, vamos, Claro. es como otra cosa, ¿no? Sin embargo, hablando de esta manera en la que las personas con trastornos del espectro autista pueden ir codificando cierta información, la manera en la que pueden haber estos intereses selectivos, de pronto pueden ser brillantes en ciertos temas y a lo mejor eso, ¿no? Como hablamos de los dinosaurios, a lo mejor en cosas de astronomía, a lo mejor cosas exageradas con respecto a la parte de matemáticas, ¿no? Y entonces de pronto tener áreas de con un dominio muy grande, pero otras áreas en donde a lo mejor ese mismo dominio no sea igual y que evidentemente pues ahí es donde lo puede llevar a problemas en la adaptación social. Ok. Y aquí en Yucatán, por ejemplo, si alguna familia, si algún papá nos ve, ¿qué tan caro es esto? Porque realmente también una persona puede preguntarse, ¿no? Sí, Si yo claro. no tengo el dinero para que lo esté llevando que a terapia de esto, a terapia del otro, o sea, ¿hay algún centro, alguna institución donde ellos puedan apoyarse de manera que no les salga así como que tan costoso? O sea, dentro de los sistemas de salud en todos los países y evidentemente también en México, están incluidos todo este tipo de abordajes a nivel multidisciplinario, ¿no? Evidentemente es algo que en muchas ocasiones, a lo mejor hablando de sistemas públicos, ¿no? A lo mejor la carga de pacientes, si de pronto la familia no llega específicamente con esta información un poco más ordenada, pues para el profesional a lo mejor se le puede ir y puede ser que no lo identifique en un momento adecuado. Por eso es muy importante tratar de llevar la más información posible como para poder ¿no? Darle continuidad a que yo sospecho que mi hijo puede tener una forma particular de jugar o que mi hijo puede tener una forma particular de comunicarse. Y entonces eso poder llevar a diferentes dimensiones o a darle continuidad a esa identificación. En los servicios públicos existen cada vez más asociaciones civiles que buscan también no solo la parte de poder brindar ciertos servicios, pero en muchas ocasiones también acompañar a la familia. Acompañar, ajá. Porque eso es un gran, vamos a decir, como un gran tema, todo lo que pueden representar estas necesidades de acompañamiento, cuando estamos hablando de algo que puede requerir justo todo un trabajo continuo y toda una serie pues de esfuerzos por parte de la familia, no solo internamente para acompañar al chico, sino de pronto hasta poder casi como defender de otros mismos familiares, que pueden ser ellos los que terminen ahí haciendo alguna especie de rechazo o cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas sería tratar como de identificar y que entonces, que más bien quien nos pudiera estar escuchando, que se genere la duda, que entonces recopilen más información de lo que ellos ven o lo que a lo mejor sospechan y que entonces puedan llevarlo a sus profesionales de atención primaria. Así es. Y yo creo, Adrián, igual que una vez que tengan el diagnóstico y sea un diagnóstico pues positivo, un diagnóstico ya comprobado, pues también seguir, yo creo que buscando información, seguir apoyándose en este equipo, porque bueno, uno va a necesitar saber mucho del tema, ¿no? Va a necesitar empaparse del tema. Muchas veces el ignorarlo es lo que nos hace o rechazar o tener miedo hasta la manera en cómo, Lo abordamos, en ¿no? cómo pueden los papás abordarlo, si hay hermanos en casa de repente, cómo los hermanos lo van a abordar. Esto yo pensando mucho en que tampoco es como emburbujarlo Claro. y tratarlo como si fuera alguien diferente o si tuviera algún problema o estuviera mal, ¿no? Entonces, yo creo que a la par la información va a ayudar a los papás a que puedan darle un trato digno como a cualquiera de los otros hijos, en el caso de que tengan o si no. Así es, Claro. no tratarlo como alguien incapaz, ¿no? Así es. Sino, Ándale, De hecho, exacto.
Hay una serie, bueno, yo que la recomiendo, se llama Atypical, está en Netflix y aborda, Todos ya yo sé que todos ya la vieron, seguro que ya la está muy Yo buena, no está sé qué muy tan, yo no, bonita. la verdad es que está muy padre, sí, está muy padre, no sé qué tan real Lo que sea, pasa es que es como pero el funcional, ¿no? Es el Sí, sí, más sí, claro. funcional de los, o sea, porque hay niveles, o sea, yo o sea, realmente, como mencionaba hace un momento, o sea, no todos los diagnósticos ujú, son iguales o tienen las Exactamente. mismas y hasta los mismos avances, porque bueno, por lo menos en ese programa sí vimos, por ejemplo, que la mamá estaba muy involucrada con el desarrollo del niño, entonces estaba como muy enfocada en potencializar sus capacidades, en la parte de la interacción social, tenía como mucho acompañamiento en ese lado, entonces pues sí puede ser más funcional, un chico con estas características, pero me gusta pues el abordaje de la familia, o sea, y Sí. de la escuela y cómo la escuela maneja pues esta integración o esta inclusión de un chico con estas características, que además es adolescente, ¿no? Porque nos enfocamos mucho como exacto. que en la parte de los De los niños, niños, claro. Sí, ahí pero está padre. cuando llegas a la parte de adolescente, de tomar decisiones para tu futuro, que es el colegio, universidad o trabajas, etcétera, que es un tema, yo creo que, o sea, un tema crucial para todos los adolescentes, pues Sí. cuando tienes una condición, pues Claro. tiene como sus Y, particularidades, y ¿no? creo que ahí en la serie hay un contraste entre la mamá y el papá, ¿no? La mamá Ay, es cómo como Sí, lo, más, claro. sí, más aprensiva y el papá era como más, déjalo, vamos, él puede en exactamente. el acompañamiento. Y creo que, digo, está interesante, por ahí igual creo que hay una película que no la he visto, he escuchado sobre ella que trata sobre esto también, sobre el tema. Que, Oye, que yo creo que, perdón, pero justo es una de las finalidades de todo este tipo de medios, ¿no? O sea, el no solo conocer aquellas quizá como historias más tristes, sino también, Exacto, o sea, conocer como pues las cosas como son, ¿no? En todas exacto, cosas hay cosas buenas, hay cosas más Así difíciles, es. hay cosas claro. más fáciles, pero justamente el que se pueda visibilizar que existen este tipo de condiciones, pues es algo que nos va abriendo un poco el panorama de dónde estamos y qué es lo que podemos aportar Claro, también y como como tú sociedad. dijiste, ¿no? Esta es una oportunidad para traerlo a la mesa y hablarlo de una manera clara, de una manera pues sin generar ni el miedo, ni tampoco restar la importancia, Claro. ¿no? Sino ser como muy objetivo al tratar estos temas y pues también abrir como esa ventana de acercarse a la información, o sea, que Sí. sea información verídica, porque así como hay claro, mucha así información es. científica al respecto, como tú mencionaste hace un momento, o sea, también hay mucho que dale limón con chía y entonces es para su lenguaje, etcétera. Y realmente Claro. hay que tener como mucho cuidado, ¿no? O sea, digo, yo No, soy pero fíjate, bastante... pero al final esto que comentas, sí, sí, o sea, me permite pensar, ¿no? Que una familia, unos padres, cuando tienen hijos, tienen ciertas ilusiones, Claro, ciertas así expectativas, es. sueños para sus hijos, y cuando se topan con esto, que a lo mejor ellos también van a vivir este duelo, ¿no? O sea, Sí. esto de que ya esas expectativas ya a lo mejor sí se pueden lograr, no se pueden lograr, no saben hasta dónde, y pueden atravesar por momentos en donde realmente se sientan solos, desconsolados, en negación, buscando alguna Alternativas, bruja bruja, que les dé la claro, solución. o culpándose, Así ¿no? es. Ajá. Entonces, realmente trabajar con el proceso personal o que como padres para poder llegar primero a aceptar la condición, aceptar que su hijo tiene un trastorno de espectro autista, para luego en base a eso poder ir caminando juntos y buscando ahora sí objetivamente, ¿no? Sí. Soluciones, alternativas claras para él, o sea, intervenciones que lo puedan ayudar, ¿no? Pero sí realmente es importante también que ustedes, si algún familiar, pues aceptarlo, o sea, tener ese proceso de duelo, de dolor, de ver que a lo mejor eso que tú querías o ese sueño o esas ilusiones, pues a lo mejor no van a ser como tú te las Como, imaginaste, claro, ¿ok? Pero pues no necesariamente todo está Claro. perdido, ¿no? O así sea, es. camina Exactamente. en esa aceptación y, o sea, acompáñate con alguien para que tú proceses tus emociones, las vivas, logres aceptar y en base a esa salud interior también puedes acompañar a tu hijo, ¿no? O a tu Claro. Definitivamente. hija, ¿no? Y ¿sabes qué, Liz? Ahorita que comentas eso, hay dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si un tío, una tía, un primo, un vecino se da cuenta o observa algunas características, porque sí se han dado casos, o sea, ¿cómo los aborda con el papá? O sea, ¿lo debe hacer, no lo debe hacer? Porque finalmente es un tema complicado, ¿no? Entonces, si yo ya observé que a lo mejor, no sé, mi vecinita tiene alguna cuestión y
sería como apropiado, ¿no? Porque digo, yo sé que depende de la confianza y muchas cosas, pero sí hay como una forma de abordar o pues que cada quien se dé cuenta. O sea, eso es también no sé cómo funcionaría. Yo creo que ahí depende también mucho de, bueno, o a lo mejor para responder esto, o sea, sería como yo lo viviera. O sea, si alguien llega a identificar a Ujú, alguien en mi hijo, pues yo preferiría que me lo dijeran, ¿no? claro. A que a lo mejor, porque puede ser que haya cosas que yo no vea. Pero yo creo que y a eso me voy con esta parte también de nosotros como sociedad, porque si a lo mejor el poder platicar de esto, lo pudiéramos platicar así como lo estamos platicando nosotros, Así ¿no? es. Claro. O sea, sin juicios de valor, sin sentirnos ahí como ofendidos y de pronto alguien llega a Así comentar es. algo al respecto, quizás sería muchísimo más fácil, que en muchas ocasiones puede estar relacionado también con el valor y con las expectativas que uno a lo mejor quiera Eso es manejar. Eso evidentemente cuesta más trabajo. Pero yo creo que, pues sí, la idea es que tratando de ser respetuoso, tratando de mantener siempre, pues también como la conducta más empática en cuanto a lo que se tenga que abordar, pues sí buscar ese acercamiento y a lo mejor preparar ese espacio para poder platicar al respecto. A final de cuentas, uno va a platicar de eso. Exacto. Y pues sí, también tener en cuenta que la verdad todos los papás tenemos expectativas con nuestros hijos y todas nuestras expectativas, o sea, nada más van a generar en un momento dado frustración, porque nuestros hijos, como quiera que vengan, tienen sus propios planes, tienen Claro. sus propios intereses, sus propias habilidades, o sea, en todos los sentidos. Entonces, yo creo que también los papás a lo mejor sería como muy padre, pues no tener expectativas que no nos corresponden, porque nuestros hijos son seres distintos a nosotros y pues bueno, cada quien viene Oye, con sus propias ya nos ocuparemos en de ese algún tema. programa hablar del tema de expectativas de los expectativas papás, así es. Sí, sí. Sí, porque es todo un porque tema sí también. es un tema creo que a la gente pues también le pasa, ¿no? Sobre Así todo es, los nos que... pasa completamente. Así es. Pues bueno, ya para ir cerrando, para ir concluyendo el tema, ¿qué recomendaciones le tendrías a los papás? Ujú. Yo creo que en general sería entonces eso, que también no únicamente hay que estar al pendiente del desarrollo en los niños en cuanto a que si comen o que si ya están creciendo o si se parecen al papá, a la tía, a la abuela, ¿no? Ajá. Sino también en cuanto a la manera en la que ellos están comunicándose, en la manera en la que ellos están interactuando. O sea, es muy importante sentarse a jugar con el niño para poder tener ese acceso y ese tipo de información que solo nos va a dar esos momentos en los que podamos estar directamente con el niño. Y teniendo en cuenta que este tipo de condiciones van a representar a lo mejor un reto para aquellas personas quienes lo están viviendo, y quizá también desde esa empatía y desde esa, como desde esa actitud, pues seguir apoyando este tipo de situaciones para que cada vez puedan irse erradicando todos estos mitos y toda esta desinformación que a veces pues solo perjudica. Muy bien. Muy bien. Pues yo nada más me despido. Me voy a permitir volver a leer la frase de la semana que me encanta. Porque yo creo que si tú ya detectaste que tu hijo ya tiene diagnosticado, o sea, ya el síndrome, el Trastorno. realmente va hacia dos. Dice, se necesita hacer mucho más énfasis en lo que el niño puede hacer en vez de lo que no puede hacer. O sea, valorar y agradecer los avances, aunque sean pequeñitos que vaya teniendo tu hijo, agradecerlo, acompañarlo, celebrarlo, es mucho más importante que estar mirando aquellas cosas que tú Que no puede que hacer. no puede, o sea, Y aplica para todos los niños. para todos, claro que sí. ¿No? Sí. Pues muchas gracias, también me despido. Muchas gracias por acompañarnos y agradecer el espacio que nos brinda la revista Peninsular a través de Viviendo tu Mundo al 100 para llegar hacia ustedes. Y le mando un abrazo a nuestra productora Luz María y a José, que está en los controles como todos los lunes, y a mis compañeros. Yo soy Isis Salas. Nos vemos. Muchísimas gracias, muchas gracias compañeros por el programa del día de hoy. Me pareció muy interesante, yo que no tengo tanto contacto con los niños en mi trabajo, pero bueno, les recuerdo las redes sociales, nos van a encontrar aquí en nuestra casa, la revista Peninsular, los lunes, a partir de las 4:30 que vayan actualizando
el Facebook, vamos a aparecer, lo prometo, aquí vamos a estar. Y bueno, también nos pueden ya encontrar en nuestra fanpage de Viviendo tu Mundo al 100 en el Facebook. Ahí están los programas anteriores, pueden etiquetar, compartir, dejarnos sus opiniones, dejarnos comentarios también. También nos pueden encontrar en la página web como www.viviendotumundoal100.com. También pueden entrar ahí, ya tenemos esta plataforma muy interesante porque también nos va a conectar justamente a nuestra revista de Viviendo tu Mundo al 100, que recuerden que ya estamos en el mes de abril, mes del niño, Y ya salió y ya este número. ya salió el número. Entren, solicítenlo por WhatsApp, por Facebook, por todas nuestras plataformas para que te los hagamos llegar y vean de qué se trata este mes. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Viviendo tu Mundo al 100 y en Instagram como @Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, pues nos despedimos del programa del día de hoy y nos vemos el siguiente lunes. Que estén súper bien y a iniciar. Hasta luego. Bye. Porque hoy no siento brisa, no hay nada.